Bueno, primero que nada, pues buenas tardes. Mi nombre es Alejandra y junto con mis compañeras Lorena, Valeria y Vanessa, conformamos un equipo de la materia de proyección profesional de la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta ocasión estaremos haciendo una entrevista al analista, museógrafo y comisionario de obra Carlos Barrera Almanza, que nos contará un poco de su vida en el mundo del arte y sus experiencias. Así que, pues bienvenido. Claro, muchas gracias. Voy a permitir leer la semblanza de Carlos Barrera Almanza. Y bueno, Carlos Barrera Almanza, Monterrey, Nuevo León. Estudió la carrera de Artes Plásticas en el CEDAR Alfonso Reyes de Limba, así como diplomados, cursos y talleres de museografía, conservación, museología y fotografía. Posteriormente, se graduó de la licenciatura en Diseño Industrial de la UAM, Universidad Autónoma de Nuevo León. Como productor fue seleccionado en certámenes como bienales, reseñas a nivel estatal y nacional. Realizó exposiciones individuales, colectivas, en diferentes galerías públicas y privadas. Su obra se compone de pintura, dibujo, escultura y fotografía. Laboralmente comenzó impartiendo clases de artes plásticas en diferentes instituciones culturales como Conarte, Marco y Planetario Alfa. Formó parte del equipo de exposiciones de 3 museos en montaje y mantenimiento museográfico en el Centro de las Artes de Conarte. Se desempeñó en el área de museografía y como coordinador de exposiciones en la Casa de la Cultura de Nuevo León. Actualmente trabaja en la colección FEMSA, desempeñándose como museógrafo, comisario de obra en tareas de conservación y soluciones integrales, así como en proyectos independientes de museografía. También ha colaborado en proyectos de teatro y danza con escenografías y props. Mezclando los conocimientos de artes plásticas, diseño industrial y actualizaciones en dichos temas, es como busca dar respuesta a proyectos expositivos o de innovación en el diseño, adaptándose a las necesidades actuales. Y bueno, hemos estado como checando todo esto, tu currículum es súper interesante. Entonces, hemos preparado como algunas preguntas que nos interesa saber, digo, tomando en cuenta toda tu experiencia y todo esto. Y bueno, la primera sería como en los últimos años, con todo esto de la contingencia sanitaria, ha cambiado mucho el cómo se visita un museo. En algunas instituciones han optado por incorporar estos medios digitales, tecnología, recorridos virtuales, todo eso. Y en este caso, ¿cómo has sentido como este cambio en el espacio museográfico o cuál ha sido el proceso? ¿Ha habido como cierta adaptación a esto o cómo ha sido pues? Sí, primero gracias de nuevo por la invitación, por tomarme en cuenta para esta entrevista. Los agradezco mucho. Y les respondo la pregunta. Pues sí, en general sí fue un cambio muy drástico. No solo los museos sufrieron, digo, en general la cultura sufrió esta falta de público y de consumidores. Y desgraciadamente fue como que lo último que todos que el mundo quiso, como digo el mundo porque fue la pandemia, es mundial, quiso como salvar. Digo, a final de cuentas sabemos que el arte y la cultura nos ayudó mucho en la pandemia al estar encerrados. Fue lo que nos salvó a muchos emocionalmente. Hay muchas cosas extrañas en esto porque fue lo último que quisieron reabrir. Primero abrieron otro tipo de negocios y después ya los museos y esos asuntos culturales. El adaptarse fue bien complicado. En mi experiencia, lo que hicimos en donde laboro actualmente y en general con proyectos que trabajé por fuera fue tomar esta parte del público que no podía estar en casa, que tenía que salir a trabajar, incluidos niños que tenían que salir también, o niños que viven literalmente, que no tienen hogar, que andan en la calle así. Fue llevar a ese público, tratar de llevar a ese público estos proyectos expositivos en bardas, con cuentos, con otro tipo de dinámicas, no solo las digitales. En el asunto digital fue muy complicado para los museos porque los museos tuvieron que adaptarse a estas tecnologías. Algunos no estaban adaptados, tuvieron que adaptarse, y también cuesta.
Cuesta porque hay profesionales que se dedican a hacer esto, a hacer todo este trabajo de realidad virtual, de 3D, de planos, para hacer todos estos procesos, para ponerlos en plataformas digitales y en la red. Entonces, también a muchos museos les costó, no, sé, no todos creo, me consta que todos no pudieron migrar a este asunto digital de esa manera. Otros museos sí. En mi caso sí tenía algunos procesos que utilizo y que se utilizan mucho en la museografía, son procesos digitales previamente para luego hacer propuestas y virtualmente pues ver todo el equipo, los trabajos. Entonces, de esta forma fue como yo puedo adaptarme un poco por tener esos conocimientos, pero inclusive hay gente que trabaja en lo que yo hago o en lo que ustedes también hacen y pues a veces no tienen computadoras, ¿no? Entonces, pues es esta parte, esta otra realidad. Ahí me tocó más trabajar y llevar estos proyectos expositivos a la calle para la gente que estaba en la calle en la pandemia. Y fue complicado porque al final de cuentas yo realmente tenía que salir y estar en contacto con gente y me tocó en momentos complicados de que pues ponías triple cubrebocas o no sé, fue un asunto bien, fue padre, pero me tocó esa parte, ok, sacar el museo de alguna forma, sacar las obras a la calle, tal cual no fueron las obras, fueron reproducciones, fueron fotos impresas en un tipo de materiales que resisten el medio ambiente Wow. un tiempo, como Trovicel, impresiones en vinil que aguantan meses, y de esa forma fue como me adapté yo, me tocó un poco más, pues no un poco más, casi totalmente estar en el exterior. Y creo que desde ese punto no me niego, o sino a los medios digitales, más bien no me tocó trasladar tanto a medios digitales, conozco las herramientas, pero mi parte fue más como es en exterior, ¿no? Trasladarlo de esa forma. Esto fue una muy buena experiencia porque me salí de mi zona de confort, ¿no? Porque al final de cuentas en un espacio cerrado tienes más control y en la calle, pues desgraciadamente no hay control, es la calle pues es de todos, Sí. ¿no? Entonces, no puedes quejarte mucho en la calle, porque literalmente es la vía pública, no puedes quejarte de que si alguien rayó algo, si alguien lo dañó, inclusive más bien tienes que sacarle Claro. partido Sí. a si alguien dañó algo, por qué lo dañó, o a lo mejor no lo dañó, solo lo intervino y la pieza, la foto es diferente y es nueva. Aprendí mucho de estas dinámicas de cómo la gente reacciona con la obra de arte en la calle, porque al final de cuentas ya no te pertenece, ¿no? Al estar en la calle, ya le pertenece a la calle y esa zona de confort que tienes en el museo se rompe totalmente ya en esos espacios públicos. Sí, completamente. Por ejemplo, tomando en cuenta como, digo, todo tu trabajo que hemos visto como en el abstract y todo esto, habla de museografía, ¿no? Pero también tienes como esta parte de producción artística. ¿Y Sí. cómo es ese juego? ¿Cómo se mezcla la museografía? O sea, porque a veces se menciona que el museógrafo también hace un tipo de producción, ¿no? Al momento de estar como acomodando las piezas y todo esto. Ujú. Entonces, por ejemplo, hablando de estas piezas que salían a la calle, de crear como este guión museográfico, ¿se mezcla ahí un poco también con tu producción? ¿O tú sientes que también la museografía es otro tipo de producción o se separan? Mm, Creo que en ocasiones se pueden complementar y en ocasiones sí se pueden separar. Por ejemplo, experimenté mucho personalmente en estos meses de estar como más encerrado con fotografía. Tenía solo conocimientos como muy básicos de foto, la usaba para registro, conocimientos de luz, todo eso, y empecé a experimentar más con asuntos justo de luz, pero de luz natural. Entonces, cuando estábamos haciendo estos montajes, estos acomodos de las piezas, me fijaba mucho cómo le pegaba la luz natural a las piezas, porque no tienes, en ocasiones tenemos suerte y esos espacios donde puedes poner obra al exterior tienen luz mercurial o tienen luz dirigida, en ocasiones no tienen, o en ocasiones en el día la luz es la luz del sol, entonces hay veces que
alguna pieza en alguna hora del día, le pega muy padre el sol, bueno, ahí la ponía. Y empezaba como a hacer como este juego, ¿no? De que, ok, vamos a moverlo un poco más para acá porque el sol a esta hora pasa más la gente. Me fijaba en esas cosas porque no teníamos desgraciadamente de día, pues es la luz de día, de noche a veces hay, a veces no, en esos tipos de proyectos. Y esta parte como de lo que me interesa personalmente, como artista, si le puedo llamar así, o como productor, es lo que yo vi y lo quise aplicar en la museografía. A veces van de la mano, a veces sí se separan. Eh, lo que personalmente yo produzco muy poco ahora. Antes sí, de obra, antes sí estaba más activo, pero eran piezas lúdicas casi siempre y era un juego entre el diseño industrial sin aún todavía haber entrado a la carrera. Fue cuando me di cuenta que por eso me gustó la carrera, porque mezclaba, hacía como este tipo de relaciones forzadas, que son forzar, por ejemplo, una batidora y unos zapatos de payaso, ¿no? Entonces yo hacía eso antes de entrar a la carrera y cuando entré a la carrera me di cuenta que el dibujar objetos industriales me gustaba mucho y empezaba a mezclar estas cosas, ¿no? Entonces, también trato a veces en las museografías como mezclar cosas que sé que no se llevan y ver si puedes encontrar algo diferente. Por ejemplo, siempre las museografías son colores, me gusta mucho los colores elegantes para museografías, para piezas, pero a veces si puedes poner un color más pastel que no se lleva a lo mejor con la pieza, o un acento color pastel en una pieza que no tiene nada que ver, puede darle justo ese spot que ocupa la pieza. Y eso va un poco con lo que me gusta a mí, con lo que experimento personalmente. También he tratado de hacer, estoy en stand-by con una maestría de diseño de interiores y justo me metí a la maestría por este asunto de los materiales, de los colores, de mezclar tendencias, todo eso. Y me ha ayudado en la museografía justo a eso, a decir, ok, ¿por qué no se va a llevar un sillón Luis XV o un cuadro con un marco así Luis XV, ese tipo de cosas muy de la realeza, con un fondo de paliacate como de la Virgen, no sé, o como algo más podamos decirle que asociamos con ropa de cultura colombiana o algo así, o sea, ¿por qué no se pueden llevar este tipo de cosas o este tipo de texturas? Eso me ha ayudado, casi todo lo que trato de experimentar, sí lo aplico en la museografía, ese es donde creo que sí va de la mano. A veces no, a veces no intervengo mucho en las museografías, me dicen se va a hacer esto de esta forma y pues solo ve el aspecto técnico, que quepan las piezas, las alturas, la iluminación y todo eso, ¿no? Como quise, ya lleva un look la exposición, el curador y el artista ya tienen como más armado todo, entonces yo ya entro como más en el aspecto técnico, no tan estético. Pero si hago sugerencias, y me gusta mucho en lo personal poner acentos en piezas importantes, acentos de colores, por ejemplo. A veces el color no va con la exposición, con la paleta de colores de exposición o que el diseñador gráfico hizo, pero lo sugiero. A veces hago pruebas, a veces no gusta, pero está padre experimentar. Si no queda, no pasa nada, no me enojo, pero está padre experimentar todo esto. Me pongo a ver ropa, tengo amigas y amigos diseñadores de modas, entonces me gusta mucho también preguntarles cosas, ver lo que ellos usan, lo que ellos hacen, ver telas, todo ese tipo de asuntos. Es lo padre de la museografía y de, por ejemplo, ¿cómo le podríamos decir? De vestir un espacio, se le puede llamar así, al vestir un espacio para algo, en este caso piezas, o para una instalación o para un performance, todo sirve, todo sirve. Puedes hacer desde un concepto, puedes sacar algo. Y pues sí, creo que mi respuesta es, hay ocasiones en que sí van de la mano y hay ocasiones en que no van de la mano la museografía
con lo que produzco artísticamente o lo que algún museógrafo o algún artista llegue a hacer como resultado de una expo. Claro, de hecho, justamente, pues yo creo que tiene que ver mucho con la creatividad que se puede tener en el momento en el que Claro. tienes las obras, el lugar, el espacio. Y pues justamente a eso va pues nuestra siguiente pregunta, que si existe de Ujú. alguna manera algún guión a seguir, porque pues la creatividad siempre va a fluir de alguna u otra manera, se puede Claro, planear de alguna manera un espacio, una exposición, un lo que sea, pero pues nunca va a salir al 100% de cómo se planean las cosas. exacto. ¿Existe algún guión entre el museógrafo con el artista a veces apoya, no apoya, o el museo es el que te dice qué hacer o no hacer? ¿Cómo puede aplicar el guión del museógrafo tal vez ahí? Em, Se hacen acuerdos previamente. eh, de alguna forma como los pasos generales, que no deben ser así como se los voy a decir, pero los pasos generales, digo podrían, porque no siempre son así, hay un curador que tiene una intención de un proyecto y hace una investigación sobre un artista o varios artistas. Digamos que en este caso será un artista nada más, entonces va a hablar ya con él, le dice, oye, quiero hacer una retrospectiva de esta parte de tu vida de artista y pues voy a juntar todas tus piezas y voy a hablar sobre ti, sobre ese momento de tu vida y listo. Entonces, traen ideas entre los dos más del concepto de la expo que de diseño gráfico perdón, imagen gráfica de la expo, títulos, todo eso, tipografías, así, traen más conceptos conceptos intangibles, vaya, que tangibles. Entonces, y van sobre lo que abre la obra. Si la obra de este artista habla sobre migración, por ejemplo, pues su guión curatorial va a hablar tal vez sobre toda la ruta de los migrantes, por ejemplo, desde que salen desde Sudamérica, Centroamérica, cómo luego pasan México, tal vez es una expo de foto, digamos, toda esta ruta en fotografía. Al final, algunos que logran llegar a Estados Unidos o al país que iban y puede ser una foto donde ya están o lograron su cometido. Eso puede ser un guión curatorial y el museógrafo, en este caso, puede trabajar con ellos al mismo tiempo o puede entrar después de que ellos tengan ya todo el guión y cómo irían las piezas. Él ya diría, ok, si vas a hablar, esos son ejemplos, si vas a hablar de esta transición de la gente que va desde un país a otro, puedes a lo mejor hacer una imagen gráfica, una imagen visual de la exposición. Es un ejemplo, no, se me ocurre así rápido para no tardarme mucho, y a lo mejor huellas, objetos de los migrantes, un caminito, no sé, ese tipo de cosas de imagen gráfica que puedan como representar el trayecto. Todo ese tipo de cosas pueden ir en las cédulas, pueden ir en los muros, en otro muro, en vinil, en un mural, ese tipo de cosas. Entonces, ahí eso lo sugiere el museógrafo. Trae algunas ideas a lo mejor el curador o el artista y el museógrafo las materializa. Entonces, pueden hacer un equipo los tres o el museógrafo puede entrar después. Y después de que ya el museógrafo entra, en este caso si entra después, sugiere todo este tipo de cosas, si las aprueban, empieza la producción. Entonces ya este asunto de, ok, ya entra el diseño gráfico. Si lo puede hacer el museógrafo, adelante. Normalmente los equipos bien armados, hay también un diseñador gráfico que hace toda esta parte visual y el museógrafo le va pasando la info que le pasaron el curador y el artista. El artista para este punto ya solo está fungiendo como, está en este caso como, me gusta, no me gusta, sugiero eso, sugiero el otro, pero quien ya toma un poco más las riendas ya con la producción es el museógrafo, porque tiene que pedir cotizaciones, tiene que ver si el artista y el curador quieren un cubo en medio de la sala, pues él dice que puede que sí, pero va a costar tanto hacerlo, toda esta logística, traer una camioneta con el material y todo esto. Y el curador, perdón, el museógrafo ya les puede decir, ok, para qué lo quieren, cómo lo quieren, pues lo queremos
para esta pieza, o esta pieza mide 50 metros, tengo que hacerte el cubo de 70 metros para que la pieza entre y todo esto, ¿no? Por decir, allí es donde el museógrafo entra ya más fuerte. Estoy hablando de una expo que tenga presupuesto también. Hay expos que no tienen presupuesto, entonces el curador puede estar soñando y el museógrafo puede aterrizarlo y decirle, a ver, no hay presupuesto, nos alcanza para esto. Sí. Tenemos una, por ejemplo, tenemos una, ¿cómo se llama? Una empresa que nos está regalando un material, ¿cómo podemos usarlo? Y entra la categoría del museógrafo. Ah, miren, esta empresa nos está patrocinando esto, vamos a usarlo para un decir, ¿no? Un Cemex, por así decirlo, nos está regalando costales de cemento, ¿qué pudiéramos hacer? Bueno, vamos a hacer una barricada, no vamos a usar el costal tal cual como hacer cemento, vamos a hacer como una barricada de costales, y encima Claro. ponemos obra, no sé, lo que se te ocurra puede funcionar. X empresa nos regala muchas rebadas de plástico, podemos hacerlo con las rebadas de plástico, ¿no? Yo me refiero a estos casos que no hay mucho presupuesto y puedes usar lo que tengas ahí. Se vale, está padre. Uno quisiera que siempre hubiera presupuesto, a veces no hay y pues tienes que sacar mucho de la creatividad. Siempre tratando de que pues te paguen tu trabajo intelectual, ¿no? O sea, tu trabajo pues artístico, de concepto, de diseñar, de todo. Al final de cuentas el museógrafo, independientemente de que yo haya estudiado diseño industrial, el museógrafo es un diseñador de espacios también. Entonces, viste los espacios, aunque sean dos muros con un color, lo estaba vistiendo porque se necesitaban estos dos colores, o esos dos colores hacen que resalte mucho la exposición o unas piezas. Entonces, desde esta parte, pues creo que pues esa sería como una guía muy rápida. Alguien puede hacer un proyecto, un curador, también puede ser el proyecto del artista, y el museógrafo, como puede entrar con los tres, como puede entrar después. Están estas modalidades. En el momento de la producción, el museógrafo ya se encarga más, solo pide los vistos buenos, se produce. En el momento de producir, pues él tiene que estar verificando todo. Después de verificar que se haga bien, viene el montaje de las piezas, y ahí entra ya el conservador. Si es que hay un conservador en este proyecto, o que viene con las piezas, él cuida que las piezas se monten bien. El museógrafo también debe saber de montaje, pero debe haber un equipo aparte de montaje. Hay personas que les llaman montadores, así, tal cual. Tienen que ser un equipo especializado. Honestamente, tienen que ser personas que sepan manipular obra, resolver problemas de montaje y todo eso junto con el museógrafo. Malamente se piensa que pues solo es poner cuadritos como en tu casa, ¿no? Que pones pero inclusive en tu casa quieres poner el cuadro bien para que no se caiga, porque es el cuadro que te regaló tu amigo artista, que compraste, invertiste en eso. Entonces creo que sí debemos, no es que en la escala sea el menor, el montador sea como que el de mero abajo, es un perfil diferente, pero que tiene que tener conocimientos. Esos conocimientos se pueden adquirir de muchas formas, no solamente en un curso, puede ser que con experiencia trabajando en un museo mucho tiempo, en alguna galería, en alguna empresa. Desgraciadamente no hay tal cual como una carrera, al menos en Monterrey. En Ciudad de México sí hay una especialidad de museografía en la ENAP. Entonces, sí lo pronuncié bien, creo. Y te enseñan todo eso. También, o sea, honestamente, ahí hay muchos museos, entonces sí hay más oferta de trabajo. Es diferente también el ambiente cultural de Ciudad de México que acá, pero esos son como los pasos a seguir, y los actores de estos pasos, ¿no? De quién sigue, qué sigue. Después del montaje, las personas de montadores lo hacen, el conservador puede estar verificando junto con el museógrafo para que se haga según el guión curatorial y el guión museográfico. El guión curatorial se trata de esta guía
como este cuento, como este storyboard que nos cuenta el curador y el artista de lo que les decía, por ejemplo, los mirantes. Y el guión museográfico es dónde van las piezas, a qué alturas y, por ejemplo, qué tipo de colores o si va a llevar una base, ese tipo de cosas. Es más técnico, pero también estético, el guión museográfico. Puede ser uno mismo. Hay gente que los mezcla y pues ya los ha leído, pero pues también pueden haber dos guiones, sin problema. Creo que estos proyectos son muy de adaptarse a la expo, al curador y al artista, o al museo, o al espacio público. O sea, no, es una guía así como te decía, como muy rápida, o un guión muy rápido, pero siempre hay cambios o siempre hay maneras diferentes de hacerlo. Eso es lo padre también, que no tienes que aferrarte a lo que dice el manual, ¿no? Y no es que sea libre, pero sí es un poco más de adaptación. Entonces, pues todos se adaptan como si el museo es una alberca, por así decirlo, suponiendo que la galería es una alberca, pues entonces la gente que va a montar o a trabajar las piezas, suponiendo, pues tienen que caminar con cuidado, saber que si van a perforar es concreto y todo eso. Es como de adaptarse. Están, bueno, muy interesantes todos los ejemplos que nos has puesto para, bueno, tener una visión más amplia sobre todos los participantes de esta, Claro. pues, del guión. Y también se me hace muy interesante, o sea, cómo, pues, se complementa muy bien el diseño industrial junto con la museografía. Y aquí algo que quisiéramos saber es, que en todo este guión, ¿cómo describiría las tareas de un comisario? ¿O con qué áreas administrativas u operativas se tiene mayor contacto? En el actual del comisario, te refieres, ¿verdad? Ujú. El comisario, en este caso, puede ser también la persona de conservación, la persona de conservación que va con las piezas. Suponiendo Museo Marco, va a poner el ejemplo de Museo Marco, tiene una colección también, una colección que le pertenece, porque en ocasiones hizo certámenes y adquirió obra o la compró. Entonces, suponiendo que parte de la colección de Museo Marco es de un artista que va a tener una exposición no sé, en Paraguay, y contactan a Marco, le dicen, oye, queremos que nos prestes tu pieza, se hace un contrato, se hace como todo un asunto administrativo. Si es que acepta el Museo Marco, y la obra, pues ya se hace todo este trámite para que la obra vaya a Paraguay. Digo, estoy inventando. Y el Museo Marco está, pues es una pieza que le pertenece. O el deber ser es que mande físicamente a una persona en todo el trayecto de la pieza y se le llama comisario porque va cuidando la pieza en el trayecto. Previamente verifique cómo está la pieza, la cuida en el trayecto, llegando, se abre la pieza, se saca de su embalaje, la vuelve a verificar para que en el trayecto no le haya pasado nada y también verifica que la pieza sea bien montada. Cuando todo este proceso haya pasado, el comisario ya puede, pues, irse a casa, porque ya hizo como su trabajo de revisar que todo pasó bien. Cuando unas piezas llegan a un lugar, dependiendo del material, de la factura de la pieza, si sea óleo, acrílico, metal, todo esto, la pieza tiene que reposar un poco para adaptarse al lugar o al ambiente donde está. Al reposar me refiero a quedarse en su embalaje, en su caja, en su plástico burbuja, en lo que esté. Y la pieza llega, se espera un rato. Pueden ser de 15, 10 y tantas a 24 horas, dependiendo también del material de la pieza. Reposa la pieza, ahora sí ya se puede abrir, porque ya se adaptó de alguna forma físicamente o térmicamente, le puede llamar así, al espacio donde está, o a la temperatura o al ambiente, porque posiblemente está más alto el país donde está del nivel del mar está más bajo del nivel del mar, hay más humedad, hay menos humedad. Si es por la playa, pues hay más agentes, hay más sal en el ambiente y más humedad. Entonces,
eso hace el comisario, cuidar toda esta parte y también justo investigar a dónde va y ver qué agentes externos pueden dañar a la obra, como la humedad, si es en la playa, o si es en un lugar muy seco también. Por ejemplo, si va a Sonora o a lugares así como más desérticos, también tiene que ver que haya una humedad buena para la pieza. No porque el lugar esté muy seco, la pieza va a tener que estar muy seca, tienen que estar en sus mismos rangos. Si hay maneras de que la pieza se adapte, pero depende del material, depende mucho del material de que esté hecha. Si es óleo, sobre tela y todo esto. Entonces, es como un mar de posibilidades infinitas de ver cómo está el lugar y lo que puede afectar a la pieza y de qué está hecha la pieza. Inclusive en materiales más nuevos que se usan para hacer obra, es más complicado porque no sabes cómo reaccionan los materiales. Aún no hay estudios porque los materiales reaccionan después de 20, 30, 40, 50 años. Entonces, tenemos un material nuevo que usamos para hacer obra, por ejemplo, pero aún no sabemos cómo va a reaccionar porque aún no ha pasado su tiempo de degeneración, por así decirlo. A lo mejor no se va a degenerar, o a lo mejor sí. Hay un tema ahorita, no sé si a lo mejor lo han escuchado con la luz LED. La luz LED no se tiene medido científicamente, o al menos ha salido a la luz aún, a la luz, cómo daña la luz LED a un óleo, a un acrílico, a ciertos materiales. Ok. Las luces anteriores sí se tiene medido, se miden con luxómetros y todo eso, con un Sí. luxómetro y con luxes, perdón. Entonces, se sabe cómo dañan, pero la luz LED aún no se tiene, o al menos no nos han dicho aún todavía cómo, no nos han pasado los estudios de cómo daña la luz LED, inclusive al ojo humano, ¿no? Porque aún no ha pasado tanto tiempo desde que se usa. Entonces, cuando pasen ya tal vez 80 años, ya va a haber estudios de cómo se degeneró una pieza, o cómo se degeneró el ojo de alguien, o la piel de alguien. Entonces, eso también pasa. Y eso pasa con materiales nuevos o con tecnología nueva. Entonces, esa parte de estar actualizando es bien importante, mucho en la conservación. En la conservación y obvio también en la museografía, porque pues, van de la mano. Porque a lo mejor salió una tecnología muy buena, bien padre para proyectar videos de X radiación de luz, pero el video a lo mejor está proyectando y al ladito tenemos un óleo de 1500 y cacho, y no sabemos si esa luz le hace daño al óleo, ¿saben? Claro. Entonces, es esa parte del museógrafo que también tiene que tener conocimientos de conservación, y parte de esos conocimientos o de esa chamba de conservación es hacer comisariados con las piezas y cuidarlas cuando salen de viaje normalmente. Estar pendiente. No, y es estarse actualizando y ver que sí, que salió, que no salió, es eso. Sí, está súper interesante. O sea, toda esta parte del comisariado, no sé, personalmente me resulta como muy fascinante Sí, está. y es como estar cuidando algo súper preciado. Digo, no sé si, por ejemplo, desde tu experiencia, ¿cómo se llega a eso? O sea, ya dentro de Colección FEMSA, como que habías tenido algo, habías tenido contacto previo con el comisariado, o ya dentro de la colección fue cuando comenzaste como a ahondar por esta línea, ¿no? Andar. ¿O qué estudios se necesitan o cómo? Sí tuve, en mi anterior trabajo, tuve experiencias de ir a llevar piezas a otros museos, y piezas que pertenecían a la institución donde trabajaba. Entonces, ahí fue donde aprendí más, y también al recibir obra, por ejemplo, va a haber un concurso de arte joven y recibes mucha obra para la exposición, o va a haber una exposición y recibes la obra, el abrirla y convivir con comisarios que vienen con la obra mucho tiempo, estar todo el día con ellos, revisando obra, y eso también te da mucha experiencia. O sea, el estar ahí con ellos me dio mucha experiencia.
sí tomé cursos fuera de Monterrey, cursos que da el IMBA o el IMBAL ahora. De repente suelta cursos de capacitación y de actualización para la gente que trabaja en museos, tal cual se llama, actualización para trabajadores de museos o de la cultura. Tomé algunos cursos y ahí fue donde conocí gente que toda la vida está trabajando en eso. Hay gente que se dedica a comisariar, normalmente en Ciudad de México, o sea, están allá, a comisariar obra patrimonio. Están especializados en comisariar obra patrimonio. La obra patrimonio es la obra que está protegida por el INVAL, y a veces es obra protegida, es patrimonio de la humanidad también a veces están. Entonces, pues, estos comisarios tienen carreras de conservación o restauración de obra, o una especialización, tal vez estudiaron artes, estudiaron museografía o otra cosa, pero se especializan luego ya en una carrera ya en Ciudad de México también, y ya son comisarios de este tipo de piezas. De todo tipo pueden ser comisarios, pero hay unos, son como los elites, se les puede llamar, que viajan con cabezas olmecas, con piezas, Wow. con piezas, por ejemplo, prehispánicas, no solo de arte, ¿no? Entonces, ellos tienen como toda esta capacitación previa. Conviví con muchos en mi anterior trabajo, he convivido con algunos ahora, y eso fue lo que me dio también mucha experiencia. También tienes que conocer la obra, conocerla, si no sabes la de memoria, la obra que estás comisariando, tenerla muy presente. Qué detalles tiene, qué le duele, por así decirlo, por decirlo de una manera más coloquial, qué le duele a la pieza, porque sabes qué vas a ver cuando la abran o cuando la dejen, o vas a saber qué decirle al museo que la estás prestando, en que tenga cuidado. Si está muy, por ejemplo, si tiene una pequeña grieta, es de cerámica en alguna parte, decirle al museo, esta grieta tiene aquí una grieta, está consolidada, o sea, no está activa, pero por favor no la tomen de aquí, cuídenla mucho y listo. Este tipo de cosas también tiene que saber el comisario de las piezas. Identificar también qué es nuevo y qué ya estaba en la pieza. Normalmente esos comisarios muy especializados son gente que estudió conservación de arte o restauración de arte, más bien restauración de arte. La conservación se toma con experiencia y también más en diplomados, pero la carrera que está en Ciudad de México es conservación y restauración, así se llama. Y saben restaurar, tienen esos estudios de restauración, entonces saben de los términos, saben de todo esto. Yo tomé cursos de conservación y sigo tomando cursos de conservación para actualizarme, pero mucho de mi experiencia fue hacerlo y convivir con esta gente y al mismo tiempo tomar cursos de esto. Pero creo que para llegar al nivel que tienen estos comisarios de obra patrimonio, pues sí, no creo todavía estar al nivel de ellos. Sería bien padre poder comisariar ese tipo de piezas. Y se necesita pues más experiencia, o estudiar o estar ahí encima de ellos y preguntarles y pedir y tener experiencias y eso. Así puedes llegar a eso. Si hay estudios previos, como les digo, aquí mismo hay cursos a veces. No hay muchos, pero a veces con arte di un curso de conservación hace poco. No estaba muy caro, 1,200 me parece, algo así. Fueron 4 o 5 sábados, yo no pude ir, aunque sean cosas que a lo mejor ya sabía o algo, de todas formas yo lo hubiera tomado, porque siempre cada restaurador o conservador ha trabajado con obras diferentes a otros, entonces siempre aprendes algo, siempre van a aprender algo. Entonces es este tema de siempre estarse tomando cursos, aunque digas, no, yo ya me tomé ese curso de foto básica, volver a tomar si te interesa el fotógrafo que lo da, porque a él le vas a aprender algo a él, ¿no? O una conservación o lo que sea. Ok, está muy, muy interesante como todo, ¿no? Otra duda que teníamos como ahí escrita, ¿cómo qué aspectos consideras tú para realizar una cotización en este tipo de proyectos? ¿Y cómo es que manejas la falta de recursos?
Puede haber dos tipos de cotizaciones. Puede ser tus honorarios como diseñador museográfico, como diseñar este asunto, o consultor. Puede ser como diseñador consultor, que es más como decir, como diseñador sería hacer un plano, acomodar las obras, todo esto, ahí serían tus honorarios de eso. Haces la cotización dependiendo, voy a poner un ejemplo rápido. Es una galería de solo una sala, son 20 cuadros, quieren que los acomodes, hagas un pequeño plano, bueno, digo un pequeño plano porque el lugar es pequeño, hagas un acomodo con pantones, con colores, tal vez viniles, la imagen gráfica y eso. Honestamente necesitaría como tener datos y decirles, en esto cobraría 5,000 pesos, 10,000 pesos, 30,000, así, por un diseño. Pero esa es una cotización sobre tu trabajo como diseñar la museografía a un espacio. Otra puede ser como consultor de la museografía o del montaje en el momento de, ahorita les pongo el ejemplo de la cabeza olmeca, pero puede ser, hay veces que quieren llevar esculturas muy grandes, entonces tú puedes fungir como consultor y decirles, ok, para esta pieza tienes que contratar una grúa, contratar un equipo de 5 personas, porque esta pieza tiene unos puntos donde se puede manipular y unos puntos donde no se puede manipular, y te recomiendo hacer esto. Y ya, eso es como consultor, y pues cobras como un consultor. Si ellos quieren que lo montes, pues lo montas, y ahora si haces la cotización de la grúa, la gente que vas a usar, material que se va a usar, si se va a cerrar la calle, si hay que pedir permisos para la calle, el camión, el camión que va a llevar la obra, el camión que va a llevar la grúa, todo eso, por si la pieza es grande, ¿no? O si son piezas pequeñas, pues el traslado de las piezas, de dónde van a traer, si es que tú las tienes que traer, todo este tema. Y la otra cotización de la museografía, que sería después, ya diseñaste, cobras tus honorarios, pero vas a una segunda cotización del material. Cuánto vale si quieren tablarroca, si quieren triplay, si quieren al muro que tienen, si quieren que crees mamparas de metal, todo eso. Después del diseño que hiciste, lo cotizas. Vamos a decir que son mamparas de triplay. Tienes que ver cuánto cuesta cada triplay, el grosor de cada triplay. Si en los muros de triplay va a ir obra pesada, vas a necesitar o triplay grueso o un refuerzo por detrás al momento de montarlo para que el triplay no se caiga. Esos tipos de cosas tienes que considerarlas. Por ejemplo, solo hay una pieza pesada. Puedes comprar solo un triplay muy grueso o reforzado, y el demás que no lleva obra pesada puede ser más delgado, claro, con sus anclajes al piso, soportes para que no se caiga. Pero tienes que tomar en cuenta eso, porque si compras todos gruesos, no se ocupaban todos gruesos, ¿me entiendes? Y ya gastaste más. Pero si compras todos delgados, esa obra se te puede caer. Es esa parte de hacer las cotizaciones de las necesidades. Literalmente tienes que ir, tal vez muy manual, ir a las ferreterías y a Home Depot y a estas tiendas y hacer estos cálculos. Y también tus vueltas a la ferretería y tus vueltas para hacer cálculos y tus vueltas para comprarlo, o el flete, también va dentro del presupuesto. Literalmente tienes que tener un Excel donde tienes que poner todos estos gastos de pijas. Si tú tienes tu herramienta y tú la usas para hacer esto, y vas a llevar un equipo también para que lo haga, también tienes que cobrar algo porque tu herramienta se está gastando. Es una especie de renta. Tampoco es que si tu taladro cuesta 5,000 pesos, no vas a cobrarle 5,000 pesos, no. Más bien, pero sí tienes que cobrar algo por el uso de tu herramienta, porque al final de cuentas, pues, si ellos la tienen, pues te la prestan y qué bueno, no gasta la tuya, pero tú dices, yo la tengo, yo la uso, sí, pero se está gastando. Los carbones del taladro un día se salen por dentro y el taladro ya no funciona, ¿me entienden? Entonces, de preferencia, tienes que tener 2 taladros por si uno se descompone y así. En esos casos de que tú vas a ejecutar la fabricación de los muros o tú el montaje. Las cotizaciones van de todos los gastos que estás haciendo, todo lo que te cuesta dinero, tienes que apuntarlo y eso lo cobras al final. Y aunque
eso es por algo material, ¿no? Cuando son solo honorarios, también es todo tu tiempo que invertiste. Es el tiempo que invertiste y es como, creo que eso ya sería cada quien quisiera como un tabulador, ¿no? Yo cobro tanto por hora, me tardé 5 horas en hacer estos diseños, pues mi hora cuesta tanto, ¿no? Y así puede ser las cotizaciones. Y le recomiendo tener un Excel y hacer una lista, con una lista madre, se le puede llamar, de todas las cosas, como una masa madre, me acordé, de todas las cosas que se gastan normalmente en una expo. A veces sí se gastan, a veces no. Perdón, a veces se usan, a veces no. Y de ahí parten, porque a veces a veces nos olvidan todas las cosas que necesitamos, porque a veces son muchas, y se te sale el presupuesto y ya no le ganaste nada, ¿no? Ya no le ganaste nada pues al proyecto. O le ganaste un poquito porque se te fue la onda y no es recordaste que tenías que comprar viniles o cédulas, por ejemplo. Y pues ya, aunque te salgan baratas con tu proveedor, ya no las cobraste, ¿me entiendes? Entonces es todo esto. Traten si un día van a Home Depot y les gusta un material, aunque no sea el que siempre usa, o sea, AAA y otra la roca, otro material que les guste, siempre vean cuánto cuesta. Solo vean los precios de los materiales, de un material que les guste, aunque el material sea no se use para algo, sepan cuánto cuesta, porque a lo mejor un día lo pueden proponer por una exposición y saben más o menos cuánto cuesta y ya no tienen que volver a ir a Home Depot, o ven en la página. Yo digo va a ir, porque cuando ves el material y lo tocas, es una experiencia más, es una mejor experiencia a que veas en una página el material. Y esto se los digo porque me ha pasado que digo, vamos a comprar, viene una página, por ejemplo, este tipo de madera, está bien bonita, ¿no? La compras, te la traen o vas por ella y luego cuando ves el color o la textura, pues no, es que no es lo que está en la página y ya no queda con mi exposición o ya no queda con mi proyecto o con mi remodelación o algo. Entonces, esa parte no se puede perder esa parte porque tienes que ver el color final, porque es lo que se ve en la galería o en la calle, o inclusive si van a hacer una galería virtual con fotografías, no con modelos 3D, al tomar las fotos también se va a ver diferente en los colores RGB de la pantalla, se va a ver diferente el color que tú escogiste para tu muro, por ejemplo. Ahí también tendrían que pensar si es una exposición totalmente para redes, que a lo mejor no se va a visitar, pensar en que los colores se vean bien en una pantalla. O que algún diseñador o fotógrafo o alguien que sea maestro en Photoshop pueda editar los colores para que se vean mejor. Entonces, hay que pensar en todas esas cosas porque a veces nos engaña mucho las pantallas porque mi pantalla está calibrada diferente a la pantalla de ustedes de su laptop o su PC, entonces eso afecta. Entonces la gente dice, no, me está bien fue el color de esto, ni se notaba, pero ves la pantalla de alguien más y se ve diferente. Entonces hay que tratar como de hacer algo muy genérico, como mediar un poco ese tipo de cosas para que tanto se vean bien en vivo como en redes. Ok, se nos hace, bueno, hablo por todas cuando mencionó que se nos hace súper interesante todo lo que nos has comentado. También creo que hay cosas que no esperamos escuchar, como por ejemplo, o que no tomamos en cuenta, como el movimiento de piezas prehispánicas. Claro, Y, sí. y también agradecemos mucho las recomendaciones que nos has dado, como por ejemplo el hecho de, aunque a alguien importa como que un conocimiento básico de alguna rama, asistir y acercarnos más que nada para conocer cómo trabaja la gente en específico. Y bueno, en este punto, bueno, estamos ya en la última parte de la entrevista. Quisiéramos saber si tienes alguna recomendación extra o no sé, o alguna anécdota o algo con lo que te hayas topado que crees que le podría servir a alguien que se interesa por la museografía o que va empezando su recorrido. Y sí, tengo muchas anécdotas, pero
Y justo voy a partir para hacer como una recomendación. Las cosas nunca salen como las planeamos, siempre pasa algo. No algo dramático, pero a veces planeamos mucho y tú estás ya en el montaje o en el diseño, lo que sea, y pasa algo. Trabajar con artistas es muy padre y creo que ayuda mucho que ustedes estén en una carrera de artes, ayuda mucho a acercarse, conocer a los artistas y el arte, porque puedes comprenderlos y puedes saber cómo traducir lo que necesitan. También a los curadores, ¿no? Materializar lo que necesitan. Está muy padre y creo que es muy recomendable estudiar artes o tener muchos conocimientos de arte o ser artista o algo para ejercer también la museografía. No es un requisito, pero creo que sí es una parte muy importante para poder comprender lo que vas a hacer y con quién vas a trabajar. Porque a veces hay museógrafos que vienen de otras disciplinas y pues no entienden mucho a los artistas o no quieren entenderlos porque pues vienen de otras disciplinas y chocan mucho, ¿no? Tampoco está mal, pero agiliza el comprender a los artistas y el también como decir, ok, su lenguaje es así, él trabaja así, o sea, él viene en chanclas al montaje, pues está bien que venga en chanclas, pero yo como museógrafo y encargado de eso tengo que decirle tengo que advertirle al menos que puede haber pijas, puede haber clavos, puede haber piedras, puede caer. Si tú ya lo advertiste, a fin de cuentas es su expo, pues ya ni modo, ¿no? Ya si él se pica o algo, pues ya le dijiste. Pero entonces es esta parte de poder comprenderlo, sino ser artista tampoco es como, digo, somos seres humanos, los artistas son seres humanos también, pero sí creo que el mundo del arte es muy peculiar en muchos aspectos y muy diferente, y no tiene nada de malo, y está padre, está muy padre, pero el conocerlo y estar dentro ayuda mucho que el museógrafo pueda convivir con el artista y no decir, pues se sacó de la manga esto, no, el proceso del artista a veces es muy diferente al proceso de un ingeniero, de un arquitecto o otra persona, ¿no? Entonces, a lo mejor él trabaja mejor de noche, a lo mejor trabaja mejor de día, a lo mejor sus procesos son muy diferentes, trae todo apuntado en una libreta o trae todo apuntado en papel de baño, no sé, es válido, pero esa parte del museógrafo de conocer al artista o conocer estos dinámicas lo agiliza, ¿no? Y no se estresa, porque sabe que si hay que poner como quiera también, al final de cuentas son trabajos, hay que poner horarios, hay que poner todo esto, pero creo que está padre poder convivir y poder convivir bien. Yo creo que es una parte importante. Tal vez no estudiar arte, tal cual una licenciatura, pero a lo mejor sí tener muchos conocimientos o producir o algo para comprender si vas a trabajar de museografía, ¿no? Yo qué bueno que estén estudiando arte, qué bueno, se me hace muy padre que les interese esta parte. Es bien bonita y es una parte que no se toma mucho en cuenta porque cuando ves la expo ya la ves terminada, ¿no? Ya ves la expo montada. Pues no sabes todo el trabajo que hubo atrás. Crees que solo en los museos hay guardias y gente que te da guía, los guías, por ejemplo, los y las guías, o sea, está complicado, pues no, hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente alrededor de todo eso. Entonces, eh, está padre, es una recomendación, porque sí tengo como anécdotas de que el artista a veces cambió de parecer, el curador le da libre elección y pues cambian de parecer, que es que cambiar el muro del color o quitar la pieza y todo esto, ¿no? Se vale, pero también hay límites, ¿no? Entonces es como es mediar todo eso. Entonces está padre conocer la dinámica de los artistas, no tomárselo a pecho de que, es que en la madrugada el artista se levantó y dijo, tengo que cambiar tales obras. Es bien válido, a todos nos pasa. Entonces, si hay cambios, también es tu trabajo, ¿no? Ver cómo se puede hacer el cambio. Inclusive pensar en que va a haber cambios es también parte del trabajo del museógrafo antes de que el artista o el curador diga, es decir, que estás preparado. Si las piezas, un ejemplo muy básico, si son 50 piezas para la expo y cada pieza lleva una pija o un clavo o un colgador, puedes comprar, en lugar de 50,
compra 70, inclusive hasta 100, compra el doble, ¿me entiendes? Te van a volver a servir, pero si hay cambios y ya no sirve esa pija, no sirve ese colgador y ya se te acabaron, ¿sabes? Digo, sería muy exagerado decir que se cambien las 50 piezas, pero puede pasar. Entonces hay que pensar un poquito a futuro, en que prevenir un poco. Entonces hay que tener también esa paciencia, es parte del trabajo del musógrafo y les recomiendo eso, prevenirse mucho siempre con un poquito más de material, meterlo en el presupuesto, tener siempre bien presente los precios y siempre respetar su trabajo creativo. Al tener un trabajo creativo, siempre respetarlo y cobrar por trabajo creativo. Que a lo mejor te dicen, ay, pues nada más acomodaste 3 o 4 cuadros y los montaste y ya. Y tú, pues sí, pero están alineados, tengo el equipo para hacerlo, tengo una computadora con un software para hacerte un plano o hacerte un render para enseñarte cómo va a estar tu montaje. O sea, eso cuesta, ¿no? Entonces, todas las herramientas cuestan. El saber usarlas, pues también te costaron y por eso hay que cobrar por el trabajo creativo que uno hace, aunque sea muy pequeño. Pues, si es algo pequeño y es un amigo, una amiga y les da pues diré, bueno, si tú eres fotógrafo o si tú eres carpintero o carpintera, pues te intercambio tu exposición de sillas de madera o tu expo de foto, te la cambio, el diseño de tu expo te la cambio por una foto o una silla, ¿me entienden? Puede haber también ese cambio a niveles pequeños. Es una recomendación, o sea, en esos momentos creo que les puede servir para tener experiencia, pero sí recomiendo mejor que cobren, porque no deja de ser un trabajo, más bien, es un trabajo, es un trabajo bien bonito porque mezcla las dos partes, mezcla la parte técnica y la parte creativa. En algún momento si no tienen que ser expertas en ecuaciones o medidas, tienen que interpretar con alguien lo que pesa una pieza prehispánica, por ejemplo, o una pieza muy pesada de metal, para poder contratar una grúa y hacer los cálculos con alguien de que se puede entrar la pieza a la galería, al museo, y en el transcurso de la grúa no se te cague el piso, ¿me entiendes? O sea, todo eso tienes si no somos expertos, acudimos a un experto, nos tenemos que empapar un poco de esto para saber de qué habla, porque puede haber alguien que te dice, no, hombre, sí se puede, y contratas la grúa y todo, y se te sume la grúa en el piso y ya. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Tienen también que tenerlas en cuenta. No les digo que sean ingenieras ni nada, pero bueno, si quieren serlo, pues también, o sea, pueden tener 2 carreras, no hay ningún problema por eso, pero si les interesa mucho algo, pueden empaparse un poco de un tema o de una materia o de algo para poder resolverlo. Esa es una característica del diseñador industrial, padre, que a final de cuentas tienen que saber de todo, pero también de nada. O sea, tienen que como que saber un poquito de muchas cosas, pero también después de saber, ¿no? Porque si te saturas de todo y eres experto en todo, la cabeza te llena de cosas y a veces no haces nada. Entonces, está padre conocer algunos temas para resolver problemas o acercarte a quien es experto o le sabe. Que nunca les dé vergüenza acercarse a alguien que le sabe un tema para resolver un detalle de trabajo de ustedes. Acérquense siempre a alguien que les dé confianza o al menos díganle, ok, tengo un presupuesto para este proyecto, te pago tanto para que me ayudes en este proyecto para resolver esto, para cálculos de una pieza, de mover una pieza, para X cosa, para iluminar, para la conservación de las piezas, todo lo que sea. Acérquense a alguien que sepa y díganle, ok, me van a pagar, pues te pago esta parte. Y si no, en esos momentos pueden ser intercambios, ¿no? Pero sí, no les dé vergüenza acercarse a alguien. No sabemos todo, desgraciadamente. Quisiéramos saber todo todos, pero a veces pues no se puede. Entonces, hay que ser equipos de trabajo para proyectos grandes. Hay que ser de diferentes disciplinas. Y es bien enriquecedor tener como varias disciplinas en un proyecto que te ayuden a resolverlo.
Pues Pues creo que bueno. son todos mis... y traten de siempre tener una carpeta de sus trabajos. Ujú. Una carpeta digital o impresa, con planos, aunque sean planitos en PowerPoint AutoCAD, ok. o AutoCAD, ajá. Si no saben usar algún software y no tienen tiempo de aprenderlo, páguenle a alguien que a lo mejor esté en la carrera, páguenle con sándwiches o no sé, hay una arquitectura, o con alguna forma de un intercambio, si no pueden pagar mucho, para que les haga sus planos de sus proyectos y ya tienen su carpeta. O algún render también de sus proyectos, algún render de algunas museografías, de alguna base, de algún mobiliario para museo o algo, o para la expo. Traten de hacer renders. Les digo, si no saben el software, acérquese con alguien para que tengan esa carpeta y sea más pro. Entonces, esa la pueden presentar. Mira, yo tengo estos trabajos, aunque sean pequeños, pero se ven muy bien presentados y da mucha confianza ese tipo de importancia que la gente pueda ver que tú le hagas su trabajo. No quiere decir que a lo mejor, si ya tengo una carpeta me van a contratar, pero créanme que les da mucha credibilidad a esto, ¿no? Y mucha importancia. Entonces, les recomiendo tener una carpeta y actualizarla. Y si alguien de repente necesita algo, mándensela. Estos son mis trabajos, he hecho esto y ya la tiene a la mano, ¿no? La tienen en la mano, en su correo, si la tienen en un PDF, la mandan rápido y listo. Y documenten todo lo que hagan, con fotos, con video, con flyers. Si es una expo que le hicieron a alguien ustedes la museografía o apoyaron en algo, en el flyer está el crédito o en la publicidad o en la invitación, el crédito de ustedes, o en alguna parte está el crédito, o en el muro de la expo está el crédito, tómenle foto y todo eso es una evidencia de que ustedes trabajaron ahí y sirve de currículum. Y váyanlo anexando y pues es la comprobación de que lo están haciendo, ¿no? Eso les recomiendo mucho eso, como que tengan, cómo puedan comprobar que han trabajado en proyectos. Pero cuando ya sean las mejores, pues igual ya ni lo van a ocupar. O sea, ya la gente las va a distinguir de que, pues sí, ellas hacen ese trabajo, ¿no? Pero por lo pronto les ayuda mucho. Wow, muchas gracias, de verdad. Y pues nada, agradecerte por tomarte el tiempo de platicarnos de los consejos y las historias y todo esto. Digo, espero que nos podamos ver en un futuro próximo. Y pues nada, muchas gracias. Digo, no sé si mis compañeras tienen algún comentario. Perdón. No, pues justamente darles gracias. Realmente, pues en este círculo del arte es difícil encontrar personas que se abran tanto a quererle decir, y más que todo a alumnos, pues las cosas que usted nos comenta, las recomendaciones Claro. de que se ha tomado ciertos cursos y recomienda hacer esto, conocer estas cosas. La verdad, siento que es algo muy admirable que quiera apoyar justamente a las personas a crecer. Entonces, muchísimas gracias.